Mi suegra destruye mi jardín y el coche de mi vecino pensando que era el mío, pero ahora el juez la planta en su casa con una tobillera. Yo, de 31 años, estoy casada con mi esposo, de 33, desde hace unos 6 años. Matrimonio feliz, esposo amoroso, yada yada yada. El problema aquí no es él, es el bicho demoníaco conocido como mi suegra. Cuando en la Biblia se mencionan las 8 plagas, creo que son 8, nunca leí la Biblia, seguro que no se menciona una como mi suegra. No digo esto a la ligera. Mi suegra es una de esas personas que entran en una habitación y hacen que la temperatura emocional baje 12 grados. No porque sea fría y elegante, sino porque todos se quedan tiesos esperando a ver qué comentario pasivo-agresivo va a soltar primero. Si estás dispuesto a pagar el precio, tienes aire acondicionado. Eso quiere decir, ver a esta señora con labios fruncidos todo el tiempo. Mi esposo la quiere, porque es su madre, pero no está ciego. Siempre ha sido muy claro conmigo, mi mamá es difícil, pero si alguna vez cruza una línea, yo estoy de tu lado. Y sí, señoras, señores y criaturas que leen esto desde el baño del trabajo, él cumplió. Mi suegra nunca me ha soportado demasiado. Según ella, yo alejé a su hijo de la familia. Lo alejé tanto que vive a 15 minutos de su casa, va a verla en cumpleaños, Navidad, Acción de Gracias, emergencias médicas y cada vez que ella afirma que se siente débil, cosa que casualmente pasa cuando necesita que alguien haga cosas por ella. Pero claro, como mi esposo ya no salta cada vez que ella chasquea los dedos, y ya no quiere ser su mayordomo personal, soy una bruja manipuladora. Una bruja con hipoteca, trabajo y una colección de rodilleras de jardinería, pero bruja. Mi jardín es, o en realidad era, mi lugar feliz. No era un jardín de revista, no soy Martha Stewart con mejores rodillas, pero era un bonito espacio. Tenía rosales, lavandas, hortensias, tomates cherry, albahaca, romero, jazmines y unas suculentas que había logrado mantener vivas contra todo pronóstico. Léase, un huracán, un perro que hace pis en las plantas de los vecinos, 2 crisis financieras y un accidente deportivo que yo llamo, la bola en la suculenta, ya sabes, niños arrojando el balón. Algunas plantas venían de esquejes de mi abuela. Otras las había comprado cuando pasaba por momentos difíciles, porque aparentemente mi mecanismo de afrontamiento no es beber vino hasta hablar con la lámpara, sino plantar cosas y fingir que son mis marionetas. Creo que el vino suena más saludable ahora que lo pongo por escrito. Mi esposo siempre me ayudaba. No porque le interesaran muchísimo las plantas, sino porque le interesaba verme feliz. De vez en cuando me traía algún regalito relacionado con la jardinería o me enviaba fotos de flores desde la tienda diciendo, «¿Esta planta vive en nuestra zona, o se muere si lo miro raro?». Entonces llegó la famosa cena. Mi suegra decidió organizar una cena familiar para unirnos de nuevo. Traducción, quería que todos se sentaran en su comedor mientras ella presidía la mesa. Estoy segura de que si hubiera conseguido uno de esos martillos de juez, lo usaría para poner orden y que todos la escuchen cuando tiene que decir algo importante. El problema es que la cena caía un viernes por la noche. Ya sabes, reunión de directorio con inversiones y acreedores. Es decir, tenía planes de ducharme, ponerme pijama, pedir comida tailandesa y no escuchar a nadie más que la televisión con alguna historia cursi. Esos son planes sagrados, tan importantes como presidir una compañía. O al menos eso creo, nunca lo hice. Mi esposo tampoco quería ir. De hecho, cuando su madre llamó para invitarnos, él puso el teléfono en altavoz y me miró con esa expresión de, «Mira cómo voy a decepcionarla educadamente». Le dijo que no podíamos asistir. Ella preguntó por qué. Él dijo que estábamos agotados y que necesitábamos descansar. Ella preguntó si yo lo estaba obligando a no ir. Él dijo, «Mamá, tengo 33 años, si no voy a una cena, es porque no quiero ir a una maldita cena». Hubo un silencio largo, en el que nadie decía nada, hasta que ella dijo, «Bueno, entiendo. Para decir verdad, ir a sus cenas es agotador. Es más divertido y menos estresante hacer mis impuestos». Mi esposo intentó decirle cortésmente que no podíamos ir, pero ella siempre debe hacerlo sobre mí, sobre cómo lo manipulo, entre comillas. Algo que también sucede en esas cenas y por eso no queremos ir. Como ya sabrás si leíste mi resumen, el título, o te has dado cuenta de que estamos en el sub de suegras narcisistas, ella no lo entendía. Para nada. Para hacer peor las cosas, la cena terminó siendo un desastre para ella, porque no solo faltamos nosotros. También faltaron otros familiares, que, al igual que nosotros, pensaban que pasar una noche de viernes con mi suegra era tan bonito como pagar para que te torturen. Al parecer, varios dijeron que no podían ir con diferentes excusas. Y por no podían quiero decir que preferían tragarse un ladrillo antes que pasar 3 horas escuchando a mi suegra explicar por qué todos los demás son ingratos con ella. Ya que parte de la organización protocolar tiene reservada una franja horaria para que ella te diga por qué has sido ingrata con ella en el pasado. ¿El resumen? Ella espera que, al entregarte $1, le devuelvas $10. Esto,
figurativamente hablando, aunque puede ser también literal. Mi suegra decidió que la culpa era mía, obviamente. Porque si llueve, soy yo. Si sube la gasolina, soy yo. Si su hijo no quiere comer ensalada de gelatina con zanahoria rallada, también soy yo. 2 días después, desperté un domingo temprano y bajé a preparar café. Miré por la ventana de la cocina hacia el jardín, como hacía siempre. Y me quedé congelada ante la visión horrorosa de mis plantas destruidas. No dañadas ni pisoteadas accidentalmente por un perro. Completa y totalmente destruidas. Los rosales estaban cortados casi al ras, las macetas rotas, las lavandas arrancadas, la tierra revolcada, los tomates aplastados. El jazmín, que llevaba años guiando, estaba cortado y tirado como si fuera basura. Salí descalza, porque mi cerebro dejó de funcionar y aparentemente decidió que cualquier cosa que pudiera pisar era un problema secundario. Lloré. No voy a fingir que fui una OP fuerte con música épica de fondo, lloré como una niña chiquita. Ya tenía pensado todo el proceso y envasado de esos tomates que aún le faltaban madurar. Mi esposo salió detrás de mí y se quedó igual de quieto. Revisamos las cámaras y ahí estaba ella, mi suegra, a las 2:13 de la mañana, entrando por el lateral de la casa con guantes, una bolsa de basura y unas tijeras de podar. No era ni siquiera una escena criminal sofisticada, era más como si una ardilla vengativa hubiera aprendido a usar herramientas. La cámara la captó perfectamente. Por desgracia, su cara, pero también su coche, su matrícula. Mi esposo la llamó mientras grababa la interacción. La puso en altavoz al principio, por eso yo escuchaba sus gritos desde donde estaba sentada en el suelo del patio, abrazando una maceta rota como si fuera una urna. Primero ella negó todo, hasta que mi esposo le dijo que teníamos cámaras. Entonces dijo que solo quería enseñarme una lección. ¿Qué era esto? La Universidad de Villanas Jubiladas. Clase 101. Cómo destruir albahaca para fortalecer vínculos familiares. Mi esposo le dijo que no volviera a acercarse a nuestra casa y que íbamos a presentar una denuncia a la policía. Ella empezó con su número de llorar. Mi esposo respondió, eres una criminal, mejor deja de llorar y guárdate eso para la policía. Creo que en ese momento volví a enamorarme de él. No de forma romántica, más bien como, este hombre acaba de ganarse tiempo divertido conmigo esta noche. Presentamos la denuncia. También mandamos presupuestos de reposición, limpieza, reparación de macetas, celosía, tierra, sistema de riego dañado y algunas plantas maduras que no eran baratas. Porque sorpresa, un jardín no crece con pensamientos positivos y agua del grifo, cuesta dinero. Pero yo seguía furiosa. Así que hice algo que, admito, no fue maduro, aunque sí terapéutico. Organicé una cena e invité a todas las personas de la familia que habían faltado a su cena. Y a algunas que sí fueron, pero solo porque querían ver si ella explotaba como olla de presión. Mi esposo estaba completamente de acuerdo. De hecho, él fue quien dijo, hagámosla en el patio. Yo le dije que eso era mezquino, él respondió que sí, y a mí me pareció una idea fantástica. Pusimos luces, pedimos comida y compré unas plantas pequeñas nuevas. Fue una noche increíble. Todo iba bien hasta que, aparentemente, alguien subió una historia a Instagram. No etiquetó a mi suegra, pero sí etiquetó a un primo. Y mi suegra, que dice que las redes sociales son para gente sin vida, estaba obviamente vigilando las redes sociales como un halcón con Wi-Fi. A las 9:47 de la noche, según nuestras cámaras, llegó. Primero escuchamos un golpe metálico, luego otro. Mi esposo salió corriendo hacia el frente. Varios lo seguimos. Y ahí estaba mi suegra, con una llave o algo similar en la mano, rayando un coche gris estacionado en la calle. Gritaba cosas como, ¿quién te crees para hacerme una denuncia con la policía? Así aprenderás, maldita controladora. El detalle maravilloso, hermoso, casi poético, es que mi coche no estaba en la calle. Verás, mi coche estaba durmiendo en el garaje como todas las noches. El coche que mi suegra estaba atacando pertenecía a nuestro vecino. Un señor de unos 60 años, eso dice mucho sobre mis gustos sobre coches, porque tenemos uno parecido, mide como un refrigerador, es veterano y ama su coche. Es un sedán gris, muy parecido al mío si eres una persona que mira con los ojos llenos de ira y pocas neuronas disponibles. Para aclarar, el coche estaba aparcado en la casa pegada a la nuestra. Pero como estábamos teniendo una fiesta y había muchos coches, mi suegra debe haber pensado que habíamos aparcado el coche en el vecino para hacer lugar a los invitados. El vecino salió de su casa en bata, pantuflas y con una expresión que no puedo describir sin escribir poesía. Miró su coche, miró a mi suegra, miró la llave en su mano. Y dijo, señora, acaba de cometer el error más caro de su vida. No necesitaba gritar, tenía la calma que tienen las personas que ya decidieron arruinarte legalmente antes de terminar la frase. Mi suegra intentó decir que era mi coche. El vecino respondió, eso no mejora nada. La policía llegó rápido,
porque entre mi esposo, yo, el vecino y al menos 3 invitados llamamos al 911. Mi suegra intentó contarles que había sido provocada, que ella había sido invitada a mi cena y que luego nosotros nos burlamos de ella. Un policía le dijo que eso no importa y preguntó si ella había rayado el coche de nuestro vecino. Ella dijo, no sabía que era de él. El policía repitió, ¿pero lo rayó? Ella se quedó en silencio lo suficiente para que fuera arrestada. Hubiera amado si la situación hubiera sido más dramática, con ella siendo arrojada contra el coche o perseguida saltando por los jardines. Ni siquiera le pusieron esposas. Aunque si lloraba, gritaba que su hijo era un traidor y decía que yo iba a pagar por esto. Mi esposo, desde la acera, dijo, creo que la que vas a pagar eres tú. Soy consciente de que esto está lejos de acabarse, pero quería disfrutar y regocijarme contando mi historia aquí. Actualización 1. Muchas personas me preguntaron por el jardín, así que respondo, sí, todavía estoy triste. No hay una cantidad suficiente de venganza o karma que pueda curar una tristeza así. Bueno, no hay una cantidad de venganza o karma legal que pueda hacerlo. Sé que para algunos eran solo plantas, pero a diferencia de mis plantas, mi suegra es una inútil, así que creo que no hay daño. Y mi suegra no las destruyó porque le molestaran las plantas, las destruyó porque sabía que me dolería, eso es lo importante. Mi esposo sigue siendo un esposo increíble. No solo me apoyó emocionalmente, también fue quien se encargó de hablar con la policía, guardar las grabaciones, ayudar a nuestro vecino por si quiere demandar y decirle a su familia que si alguien intentaba justificar a su madre, podía hacerlo lejos de nosotros, preferiblemente en otro uso horario. Dudamos que lo hagan, pero es mejor prevenir que lamentar. Para quienes preguntaron si la familia está dividida. La respuesta es sí, aunque no como mi suegra esperaba. Tenemos 3 grupos. Grupo 1, lo que hizo fue horrible. Grupo 2, lo que hizo fue horrible y qué vieja horrible. Grupo 3, lo que hizo fue horrible, qué vieja horrible, ¿y cuándo llega el karma? El grupo 3 es el más honesto. Todo el mundo quiere karma, solo que pocos lo admiten y son sinceros con que lo disfrutan. Mi cuñada, que es una persona bastante tranquila, me llamó para decirme que no podía creer que su madre hubiera hecho eso. Luego hizo una pausa y dijo, bueno, sí puedo creerlo, pero no puedo creer que lo haya hecho con cámaras. Creo que esa frase resume bastante bien a la familia. Sobre el vecino, está furioso. El daño al coche fue importante. Para empezar, los rayones son tan profundos que no se puede pulir, hay que repintar. Pero peor es que también hundió la carrocería donde la rayó, así que, sin entender mucho de coches, parece un arreglo costoso y de mucho trabajo. Luego hay una luz quebrada, una ventanilla astillada y no sé qué intentó poner en el tubo de escape. El taller ya estimó varios miles de dólares. No voy a dar la cifra exacta por privacidad, pero digamos que fue lo bastante alta como para que el vecino sonriera cuando escuchó la palabra delito grave. Por lo que nos explicó el oficial y luego confirmó el abogado del vecino, la fiscalía está considerando cargos por daño criminal a la propiedad y vandalismo. Quizás es lo mismo, pero yo escribo aquí todas las palabras que dijeron. Como el monto supera el límite de delito menor en nuestro estado, aunque no mucho, puede tratarse como delito grave menor. También se encuentra en su expediente la entrada ilegal por haber entrado a nuestra propiedad antes, y acoso o conducta desordenada por presentarse gritando amenazas durante la cena. Antes de que alguien me diga que eso no es exactamente así en mi estado, felicidades por vivir en un lugar con leyes diferentes. La historia ocurre en el maravilloso estado de, no voy a doxearme para que Reddit me haga un mapa astral legal. Lo importante es esto, mi suegra pensó que estaba destruyendo mi coche para castigarme. En cambio, destruyó el coche de un hombre que guarda recibos de cambios de aceite de hace 12 años. Lo que en otras palabras significa, es tan minucioso que no te vas a salir de esta tan fácilmente. Mala elección de enemigo. Actualización 2. Mi suegra salió bajo fianza. Lo sé porque llamó a mi esposo desde un número desconocido. Creo que alguien se apiadó de ella y luego de unos cuantos días pagó su fianza. Debe haber tomado el popote más pequeño y perdido. Él contestó porque estábamos esperando una llamada del seguro. Mala suerte. Para ella, digo. Empezó llorando. Dijo que estaba arrepentida y que realmente lo sentía. Lo sentía hasta que dijo que yo la había llevado a ese punto, y que era mi culpa. Mi esposo la interrumpió y dijo, si tu disculpa incluye culpar a mi esposa, no es una disculpa. Ella entonces empezó a decir que yo había organizado una cena para humillarla. Mi esposo dijo, organizamos, querrás decir. Y era una cena que hicimos porque tú destruiste su jardín. Ella dijo, porque ustedes no vinieron a mi cena. Él dijo, escucha lo que acabas de decir, si es que tu cerebro no tiene un mecanismo para entender las cosas antes de decirlas. Ella colgó. Creo que hay momentos en la vida en que una persona se mira en el espejo y decide cambiar. Mi suegra, en cambio,
parece mirarse en el espejo y decir, qué hermosa y perfecta que soy, nada puede salir mal. El vecino ya presentó su propia denuncia formal, pero la complementó con una demanda civil para que aprenda. Está reclamando el costo total de reparación del coche, pérdida de uso porque necesitó alquilar otro vehículo, el valor disminuido del coche por el historial de reparación y honorarios legales donde proceda. También pidió una orden de protección no contacto porque mi suegra gritó frente a testigos que él se iba a arrepentir de meterse. Lo cual es fascinante, porque él no se metió. Ella se metió con su coche. Nosotros también estamos solicitando una orden de alejamiento por lo del jardín y por aparecer en nuestra casa durante la cena. Mi suegra ahora tiene prohibido acercarse a nuestra propiedad mientras avanza el caso. Y por propiedad incluyo mi jardín, que en este momento parece un campo de batalla donde ganó la estupidez. Estamos reconstruyéndolo poco a poco. Cada invitado de la cena volvió el fin de semana siguiente, lo cual me hizo llorar otra vez, pero esta vez de forma menos viuda de una hortensia, y más tengo gente buena cerca. Plantamos algunas buenas hierbas y luego pedimos pizza. El vecino incluso vino con una planta y dijo, no te preocupes por tu suegra, cuando termine con ella, no vas a ver que la golpeo. Edición, creo que no lo pensé al escribir, pero no estamos plantando nada para fumar. Cuando digo buena hierba, me refiero como diferenciador a la mala hierba que está creciendo ahora sin oposición. Hay mucho trabajo que hacer. Además, si plantáramos para fumar, no lo estaría haciendo público aquí. ¿Creen que fumo antes de venir a escribir, y ahora hago esta edición para que no sospechen? Actualización 3. La familia de mi esposo finalmente explotó. No en nuestra contra, en contra de mi suegra. Al parecer, mi suegra comenzó a agregar a todos, menos a nosotros, obvio, a un chat para contarles que las cosas no son como parecen. Dijo que lo del coche fue un accidente porque estaba emocionalmente alterada. Pero lo más gracioso es que en realidad yo soy la de los problemas legales. Mi mayor problema legal actualmente es decidir si quiero firmar el acuerdo con pluma azul o negra, todavía no me he decidido. Tampoco hay acuerdo, pero tengo fantasías eróticas con ese momento. Mi cuñada respondió con una captura de la cámara donde se ve a mi suegra destruyendo mi jardín de madrugada. En este punto, todo el mundo las tiene y creo que se ha vuelto nuestra película navideña familiar. Algunos ven mi pobre angelito en Navidad, otros vemos a mi suegra destruir un coche. Elecciones de vida, supongo. Mi cuñada fue más allá cuando escribió, ¿qué tan desequilibrada emocionalmente hay que estar para destruir el coche de un vecino de OP? Una tía respondió, yo falté a tu cena porque eres insoportable, no por OP. Un primo respondió, yo también. Otra persona puso un emoji de palomitas de maíz. El chat se convirtió en una especie de juicio de Nuremberg familiar, pero con peor ortografía y emojis. Mi suegra abandonó el grupo, pero nosotros tenemos las capturas de esa batalla perdida. Luego intentó crear otro grupo solo con personas leales, entre comillas. Por error agregó a mi esposo o pensó que era leal. El nombre del grupo era, debemos hacer algo con el problema llamado OP. Mi esposo no se salió, pero tampoco escribió para que ella no se diera cuenta de que estaba allí por error. No sé qué esperaba de los leales, entre comillas, porque más bien eran personas neutrales que no han interactuado con todo esto. Se ve que el hecho de que no hayan dicho nada malo sobre ella los vuelve parte de su causa. Pero simplemente son personas que no han querido meterse en el drama y no han dicho nada. Hasta lo que vio mi esposo antes de salirse, era un monólogo de ella y nadie respondió nada. Algunos incluso se salieron y eso fue todo. Actualización 4. Tuvimos la primera audiencia. Mi suegra no llevó pruebas que le ayudaran, pero llegó con una cara de mártir. Creo que hubiera sido más apropiado vestirse acorde a lo que estábamos asistiendo, pero mi suegra es todo menos una persona que sabe ponerse en la situación en la que está. Tenía una maldita camisa floreada como si estuviera de vacaciones. Supongo que lo hizo como para intentar molestarme, porque de alguna forma me recuerda a mis plantas. Quizás si yo tenía un arrebato de odio contra ella, todos se pondrían de su lado y así ganaría el juicio. No lo sé, no me quiero meter en su mente para intentar adivinarlo, debe ser un lugar terrorífico. Lo que planteó su abogado fue básicamente que ella era una mujer mayor vulnerada y sin antecedentes, emocionalmente sobrepasada, que había actuado en un momento de angustia familiar. El fiscal respondió, básicamente, que ella había tenido varios momentos, el momento de ir a nuestra casa de madrugada, el momento de llevar herramientas, el momento de destruir el jardín, el momento de irse, el momento de enterarse de la cena, el momento de conducir hasta nuestra casa, el momento de agarrar un objeto punzante y el momento bastante largo de rayar un coche que ni siquiera era el correcto. No soy abogada, pero incluso yo entendí que la carta de «me dio un ataque de mamá triste» no funciona tan bien cuando el ataque incluye múltiples escenas y una matrícula captada por cámara. El vecino vino malditamente preparado. Creo que el costo total de las reparaciones estaba desglosado hasta por tornillos.
Trajo una carpeta tan gorda que podríamos haber golpeado a mi suegra en la cara y hubiera deseado que fuera un autobús lleno de niños gritando mientras van de campamento. Tenía fotos del coche, presupuestos, facturas, declaración del taller, informe del seguro y una lista de llamadas perdidas de mi suegra, porque sí, aparentemente ella intentó llamarlo para arreglarlo entre adultos. Lo cual está en comillas, porque las llamadas no parecían tener a dos adultos. Era más bien un adulto y una suegra narcisista. Mi suegra aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio por el cargo más grave. El acuerdo preliminar incluye declararse culpable de daño criminal a la propiedad por el coche, aceptar responsabilidad por el vandalismo del jardín como parte del patrón de conducta, pagar restitución completa, cumplir libertad condicional, servicio comunitario y no contactar ni a nosotros ni al vecino. Todavía falta la sentencia definitiva, pero su abogado está intentando evitar la cárcel porque es primera infracción. El fiscal está pidiendo al menos algunos días de cárcel o arresto domiciliario porque hubo premeditación, 2 incidentes separados y amenazas. Mi suegra lloró en la sala o se cubrió la cara con las manos. Por lo que podía ver, lo hacía cuando el juez miraba en su dirección. Ojalá no sirva para salirse con la suya, pero necesito decirlo porque me parece surreal que esta delincuente sea, bueno, inserte palabra aquí. Actualización 5. Tenemos sentencia firme. Mi suegra no irá a prisión estatal, pero tampoco salió caminando libre como si hubiera roto una taza. Fue condenada por daño criminal a la propiedad relacionado con el coche del vecino. El cargo quedó como delito grave de bajo nivel por el monto del daño. El cargo del jardín quedó tratado como vandalismo y allanamiento, con restitución para nosotros y como factor agravante en la sentencia. Recibió 30 días de cárcel, suspendido salvo que viole la libertad condicional. 18 meses de libertad condicional supervisada. 120 horas de servicio comunitario. Restitución completa al vecino por reparación, alquiler de vehículo y costos relacionados. Restitución para nosotros por plantas, macetas, reparación del sistema de riego, limpieza y reposición parcial del jardín. Orden de no contacto con nosotros y con el vecino. Prohibición de acercarse a nuestra casa, a la casa del vecino y a cualquier evento donde sepa que estaremos. Evaluación obligatoria de manejo de ira. Pago de multas y costos judiciales. Y la mejor parte para mí, 2 meses encerrada en su casa con un regalo especial, una tobillera. Además, el vecino sigue con la demanda civil por el valor disminuido del coche, y honorarios legales no cubiertos en la restitución. Por lo que nos ha dicho, no piensa retirar nada. Cuando salimos de la corte, mi suegra intentó mirar a mi esposo con cara de madre abandonada. Luego él me miró a mí y me preguntó si me gustaría ir a cenar para celebrar. Le dije que sí y le di un gran y extenso beso. No miré en su dirección, pero debe haber carcomido sus entrañas. Actualización 6. Como han pasado varios meses, mi jardín está creciendo. No quiero transformar esto en una publicación de consejos sobre jardinería, pero si las riegas, las podas, les das buen sol y las fertilizas con karma, las plantas crecen fuertes. No quiero exagerar, pero hay una planta de tomate que parece un roble de lo que ha crecido. Parece como si la hubiera regado con las lágrimas de mi suegra. Ojalá pudiera envasar esas lágrimas y venderlas, ahora sería millonaria. El vecino ganó parte de su demanda civil. Mi suegra tuvo que pagarle una cantidad adicional por gastos no cubiertos y pérdida de valor del coche. No fue una cifra que te quema el bolsillo, pero sí lo suficiente para que tuviera que vender algunas joyas y pedirle dinero a alguien. ¿Quién? No sé. Por lo que sé, varios familiares le dijeron que no. Mi esposo no ha retomado contacto con ella. Dice que quizá algún día, si ella muere, tal vez tome una ouija y lo haga por la curiosidad. Yo también, no me quiero perder eso. Aunque si después posee un muñeco y nos persigue por la casa con un cuchillo, no será tan divertido. Al menos tendremos publicación de Reddit, ¿soy la mala si quemo el muñeco maldito que está poseído por el espíritu de mi suegra con derecho? La cena de recuperación del jardín se volvió una tradición accidental. Este año la repetimos, pero sin coches destruidos y con mi vecino como invitado. Trajo ensalada de papa que estaba para morirse de lo buena que estaba. Ahora que lo pienso, podríamos haberle dado a mi suegra y nos ahorrábamos todo esto. Pero no. Esas papilas gustativas no merecen ese placer.